Hola mis amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos todos a esta nueva edición de Liderazgo 360, un miércoles más viéndonos frente a frente, discutiendo un poco de lo que es en liderazgo y trayendo a ponentes muy buenos y en su máximo esplendor, expertos en su tema. El día de hoy tenemos a un filósofo especialista en filosofía de la educación, ha dado conferencias, cursos, talleres y grupos multiculturales y multigeneracionales en más de 9 países, generando un programa educativo de alto impacto en organizaciones como México CISB Internacional y Dedalo México. Actualmente busca generar y diseñar visiones y herramientas educativas para el desarrollo de integral humano y con el fin de crear el grupo un mundo más justo y más pacífico. Sin más y nada menos, les presento a una persona que yo quiero mucho, una pistola en la mayoría de las cosas que hace, una persona que con un intelecto increíble. Les presento a Gonzalo León. Hola a todos, un gusto estar aquí con todos ustedes. Yo soy Gonzalo León, me pueden ver. ¿Qué onda, Carva? ¿Cómo estás? Bien, amigo, ¿cómo estás tú? Pues aquí un poco encerrado en mi casa, pero pues asumo que esa es la normalidad para muchas personas. Pero pues todo bien por acá. Me alegra escuchar que estás bien, amigo. Oye, Gon, la verdad, en cuanto me pasaste el título de tu entrevista, del liderazgo ontológico, Ujú. me causó mucha curiosidad. ¿Qué es ontológico? ¿Qué es liderazgo ontológico? Cuéntame. Te quiero admitir algo, mi querido Carva. Es un término que yo me inventé, aunque estoy seguro que si lo googlean podrán encontrar un sinfín y mil otras cosas. Pero es algo que llevo pensando y desarrollando a lo largo de, pues, gran parte de mi vida, eh, que es una manera de destruir y construir el liderazgo fuera de los paradigmas normales en los que vivimos. En la filosofía existe una palabra, un concepto que se llama la ontología, ¿no? Que a grandes rasgos es el estudio del ser, ¿no? Y es específicamente el estudio de los entes. Eh, Dentro de esta área de la filosofía está muy relacionada con la metafísica en general, pues están todas las preguntas de qué es el ser, ¿no? ¿Qué significa ser? ¿Qué significa ser humano? ¿Qué significa existir siendo humano? ¿No? ¿Cómo es que el humano existe en el mundo? ¿No? Todas estas diferentes preguntas que pues son muy importantes. Y cuando nosotros hablamos de liderazgo, pues tenemos ya muchos prejuicios relacionados con él y estoy seguro que estás totalmente de acuerdo conmigo en eso, ¿no? Cuando alguien dice líder, ¿no? Pues piensas, pues seguro es muy carismático, es muy activo, muy extrovertido, sabe resolver problemas, sabe comunicarse a la perfección, es la persona perfecta, ¿no? Sí, claro, a los arquetipos que ya le tienen diseñados perfectamente para un líder. Claro, y tienes a mucha gente, ¿no? Que te dice, oye, no, pues es que, ¿qué tipo de líder eres? Y tú dices, no, pues yo soy un jardinero. ¿Por qué? Porque yo hago crecer a las plantas, pero no necesariamente estoy ahí todo el tiempo cuidándolas, ¿no? O tal vez, no, yo soy un soldado, ¿no? Yo siempre estoy al frente, luchando al frente del combate. O no, ese tipo de arquetipos, ¿no? No me sé los nombres específicos, pero estoy seguro que tú conoces, ¿no? Como los 8 tipos de liderazgo de bla, 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 ¿no? Las 3 cosas que un líder siempre tiene que estar haciendo. Sí, sí. Que no sé tú y me gustaría escuchar tu opinión, pero a mí me parecen un poco inútiles. Ok. No sé qué opinas tú sobre esas diferentes maneras que existen de tipos de liderazgo. Pues de cierta forma siento que es encasillar pues una personalidad, un liderazgo fluctuante. Es como los horóscopos, ¿no? Si lees esto, te puede acomodar en cierto tiempo, pero si lo lees mañana, ya no. Sí, ¿Tú qué? claro. Aparte, a mí me parece que no solamente te encasilla, ¿no? Sino que también te está dando un camino específico que tienes que seguir, ¿no? Y para aquellos que nos están viendo, que estoy seguro que también han de tener cosas por ahí en su librería o que han escuchado, ¿no? ¿Cuántos libros no existen o cuántos videos o películas o historias no existen, ¿no? De personas diciéndote, estos son los 10 hábitos que todo líder tiene que seguir, ¿no? O 100 acciones para convertirte en un buen líder. Los 100 Eh, hábitos de liderazgo. Justo, o las 10 características que todo líder debe de tener. Las 25 habilidades del siglo XXI que todos deben de aprender para poder ser un buen líder.
¿no? Existen todas estas diferentes cosas interesantes, pero que últimamente no son increíblemente vagas y son un poco no extrañas. ¿Qué onda, primo? Un gusto verte por aquí. Eh, y a mí no me gustan, a mí en lo personal no me gustan, porque creo que son completamente irreales, ¿no? Tú te pones a leer un libro, ¿no? Por ejemplo, los 100 hábitos que un líder debe de tener, ¿no? Y pues los empiezas a leer y dices, no, pues sí, obvio, ¿no? Pues levantarte temprano, hacer tu tarea, estudiar, aprender una nueva cosa todos los días, ser paciente, ser empático, ser inteligente, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Ok, bueno, qué chido. Pero, ¿cómo es que esto me aplica a mí? ¿Qué pasa si yo soy un chavito adolescente de 14 años que está teniendo una crisis existencial terrible y necesita ser líder porque si no, no va a poder salir adelante en su vida? Y de repente me pongo a leer un libro de este tipo que me dice, no, pues tienes que ser más feliz, ¿no? Bueno, ok, eso me va a ayudar para mi depresión, ¿no? O tienes que descubrir cómo ser más comunicativo. Ah, ok, pero ¿qué pasa si tengo Asperger's? ¿No? ¿Qué sucede si yo tengo todas estas diferentes cosas? De repente ya no puedo ser líder o ya no puedo ser un CEO. O como la famosa mentalidad de tiburón, ¿no? Que está surgiendo en estos últimos años. Sí, claro, sí, totalmente, ¿no? Ya no voy a poder conquistar al mundo, ya no voy a poder ser un gran revolucionario. ¿Por qué? Porque no entro dentro del estereotipo de liderazgo. Entonces, y sucede muy común, ¿no? Tú entras a una empresa, ¿no? Y ni siquiera antes de entrar, estás en una entrevista. ¿Y qué son las primeras cosas que te preguntan, no? ¿Cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas? Sí, Entonces, ahí tú le tienes que demostrar, ¿no? Pues sí tengo valor, ¿no? Soy líder. Pero es una palabra que ya ha perdido todo sentido. Todos somos líderes, nadie es líder. Puedes tener un gerente que no tiene nada de liderazgo, o puedes tener a una persona que gana 30 pesos la hora y no tiene nada que ver, ¿no? Y es porque hemos relacionado la palabra liderazgo con cosas completamente externas a la identidad de la persona, ¿no? Nos hemos creado una figura que es el líder. Te quiero contar una historia muy chistosa, que aparte refleja mucho de quién soy y cuál ha sido mi historia de vida. Yo durante mucho tiempo de mi vida fui voluntario y fui director y bla, 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 todas esas cosas, de una organización maravillosa que se llama CISB Internacional y CISB México, que creo que aparte tú también has interactuado con ella. sí, una muy bonita organización. Y algo que hace esta organización es que genera experiencias educativas para desarrollar una serie de habilidades, actitudes y conocimientos en niños y jóvenes, ¿no? Para crear ciudadanos globales. Eso es lo que busca hacer esta organización. Y una de las maneras en las cuales lo hacen, una de estas experiencias educativas es que hacen campamentos, ¿no? Y hacen campamentos multiculturales con una gran cantidad de diversidad y te llevas a 4 niños de México y te los llevas a un campamento. Tal vez es en México o tal vez es en otro lugar del mundo. Ahora, en el campamento clásico es uno que se llama Villa, pues son niños de 11 años. Y los niños de 11 años claramente no pueden viajar solos. Ahora, no vas a llevar a los papás a un campamento de un mes donde van a estar 16 horas trabajando todo el día, ¿no? Pues obviamente no, rompes. Una, los papás no pueden, tienen que trabajar. Y otra, no pueden físicamente porque pues, andar correteando a niños de 11 años es cansadísimo. Entonces, ¿qué hace esta organización? Crea una posición que se llama líder. Ahora, yo durante muchos años estuve involucrado entrenando a estos líderes, ¿no? Dando todas estas habilidades, actitudes y conocimientos necesarios para que si se llevan a un niño de 11 años a, no sé, Europa, pues que no se les muera, ¿no? Y que el niño esté feliz y que se la pasen bien y que aprendan todo lo que tengan que aprender. Pero obviamente, y si tenemos algún papá aquí escuchándonos, o alguien que se siente como una figura paterna o una figura materna con una persona, pues sabe que es dificilísimo dejar soltar pues a tu tesoro, ¿no?
Incluso yo que no tengo hijos, pues me puedo imaginar, si yo tuviera un hijo, lo último que yo quería hacer es dárselo a un extraño para que ese extraño se lo lleve a China y en China pase 4 semanas lejos de mí. ¿No? Es mío. Entonces, pues tienes que hacer algo muy, muy radical, que es convencerle a los papás de que las personas que se los están llevando no es tonto y que es inteligente y que es un verdadero líder. Entonces, les hacemos una dinámica muy divertida, donde les hacemos, imagínate, estás en un grupo con 140 papás, ¿no? De algunos muy jóvenes de 30 años, otros un poco más viejos, ¿no? De 50 años y todo lo que tienes entre ellos, con igual una gran gama de diversidad. Y pues yo era un chavito, ¿no? De 21 años, hablándoles enfrente de ellos y diciéndoles, a ver, en esa hoja de papel quiero que me dibujen al líder perfecto, ¿no? Quiero que me dibujen al líder que ustedes quieren que se lleve a sus hijos. Pues ya te imaginarás, ¿no? Así dibujaron a Superman básicamente y a la Mujer Maravilla. Yo les dije, ok. Entonces ahora quiero que del otro lado escriban todas las características que este líder debe de tener. Bueno, empezaron con cosas muy, muy básicas, ¿no? Tiene que ser confiable, ¿no? Tienes que poder confiar en él. Tienes que poder comunicarte con él. Saludos, Ro, un gusto tenerte aquí. Tienes que confiar en él, tiene que ser comunicativo, tiene que ser buena persona, tiene que saber resolver conflictos, tiene que ser muy organizado, tiene que ser muy energético, tiene que caerle bien a los niños, tiene que caerle bien a mí, tiene que saber llevar bien sus finanzas, ¿no? Y por ahí pues ya estamos ok, bueno, son cosas que uno puede pedir. Aceptable. Ajá, ¿no? Ok, está bien, ¿no? Pero luego otro dice, no, tiene que saber lidiar perfectamente con todos los conflictos que puedan surgir emocionalmente con mi hijo, ¿no? Y yo me pregunto, oye, papá, ¿tú sabes resolver todos los problemas que surgen con tu hijo? ¿No? O sea, cada vez que sale llorando, ¿tú sabes resolver esos problemas? Aquellos que tienen hijos sabrán que no se puede, ¿no? Pero bueno, se puede aceptar, ¿no? Estás muteado, no te podemos escuchar. No, no te preocupes. Pero bueno, en fin, ¿no? Y otros decían, no, es que tiene que ser psicólogo, ¿no? Tiene que ser psicólogo. O sea, si mi hijo tiene una crisis, tiene que saber resolverla. Otro decía, no, o sea, tienen que ser maestros o pedagogos o educadores. ¿Por qué? Pues es un campamento de educación. Tienen que tener eso, ¿no? El líder tiene que ser un buen educador. Y otros decían, no, pues de plano, pues que sea doctor, ¿no? Porque si mi hijo se rompe la pierna, pues tiene que poder curársela. Tiene que hablar 3 idiomas, ¿no? Porque el español y el inglés no es suficiente, o sea, tiene que hablar otros idiomas, porque ¿qué pasa si se quedan varados en China? ¿No? Y peor, ni siquiera en Hong Kong, en otra ciudad que ni siquiera tiene un aeropuerto internacional. ¿Ahora qué va a hacer? En fin, terminan con una lista de más o menos como 150 características. Y dentro de estas incluyen, ¿no?, que tiene que ser la persona más resiliente del planeta y que no puede llorar en ningún momento, ¿no? Es básicamente un robot perfecto, maravilloso. Yo decía, ok, ahora voy a decir una de estas características, los ponía todos en un lado del cuarto, y les decía, tienen que poner ahora, ok, los ponía en un lado del cuarto y decía, ok, voy a decir una de estas características y tienen que dar un paso hacia adelante, si ustedes la tienen en este momento, ¿no? Y bueno, me echaba las primeras 20, que eran como las que podemos decir que son aceptables, y todos los papás así, muy orgullosos. Sí, yo soy responsable, llevo bien mis finanzas, soy carismático, soy bueno con los niños, ¿no? Y así, muy bien. Pero luego llegabas así a las características un poco más tangibles y específicas, ¿no? Tienes que ser un buen educador. Si acaso los 3 papás que eran maestros daban un paso. Tienes que ser psicólogo. Y bueno, otros 3 papás daban un paso. Tienes que ser doctor, no, pues otros 2 papás. Tienes que saber resolver todos los conflictos, ¿no? La mitad daba hacia adelante. Tienes que ser increíblemente resiliente. Y daban el paso 10 personas. Y luego yo les decía una de las más importantes, ¿no? Que era, tienes que ser capaz de pasar un mes entero durmiendo más o menos 5 o 6 horas en la noche y lidiando con 48 niños al tope de tu energía, ¿no? Y ninguno de ellos daba un paso hacia adelante. Y acabamos con una reflexión muy interesante, ¿no? Porque ellos querían lo perfecto de un líder. Yo les decía, no puedes tener un líder perfecto, ¿no? La perfección del líder viene del individuo que te llega, ¿no?
esa persona va a hacer y va a dar lo mejor de sí para que esto sea increíble, para que esto sea exitoso. Tus expectativas, claro que son importantes, pero tus expectativas tienen que estar alineadas con la persona que te está llegando, ¿no? Tú no le puedes pedir a una persona que es introvertida, que tiene problemas relacionándose con las personas, que tiene Asperger, ¿no? Que sea igual de extrovertida que tú, o que sea más extrovertida, o que sea mejor comunicándose. No se lo puedes pedir. No debes de pedírselo. Pero no por eso significa que vaya a ser un mal líder. Entonces, creo que en nuestra sociedad, y me gustaría saber tú qué piensas, Carva, y todos los que están en nuestro chat y que nos están viendo, me gustaría también qué es lo que piensan. Creo que nos hemos creado en nuestras cabezas, cuando pensamos en liderazgo, a un líder perfecto. Y aspiramos a eso sabiendo que es imposible. No sé qué opinas tú, Carva. Pero eso creo que es lo que nos ha estado sucediendo. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, mi amigo. Creo que sí, de cierta manera idealizamos el cómo es un líder, nos han bombardeado de miles de cosas de cómo debe ser el líder perfecto, tiene todos los días su cama, no sé si has escuchado esa teoría, de Sí, tiene todos tus días tu cama para dominar al mundo. sí, sí. ¿Qué digo? Tiene una bonita base, un bonito trasfondo, pero pues no sé si sea lo indicado para dominar al mundo, ¿sabes? Creo No, que hay muchas cosas más de fondo, más que tener tu cama. eh, y pues básicamente sí, creo que sería idealizado. Pero de cierta forma eso sirve, no digamos, no sé si estoy llamando mal el movimiento, pero al tú crear una utopía y quererte acercar, pues vas progresando, ¿no? pues sí y no. Cuando el tema de esta conferencia, ¿no? De esta plática, entrevista, como sea que lo queramos llamar, ¿no? Que es liderazgo ontológico, ¿no? Especialmente no en la filosofía y cuando nos preguntamos sobre cuestiones de metafísica y de ontología en general, ¿no? Pues esa cosa que dices, ¿no? ¿De qué nos sirve una utopía, ¿no? Las utopías, que pues en este caso es el rol de la fantasía en el pensamiento, nos sirven para poder crearnos destinos a algo, ¿no? Nos sirve, ¿no? Para crearnos destinos que últimamente podamos aspirar a, ¿no? Nos ayuda a envisionar los caminos que nos permiten llegar a dichos destinos. Pero ¿qué sucede si esa fantasía sabemos de antemano que es falsa, ¿no? Entonces nada más nos estamos dando un objetivo imposible. Ahora, hay aquellos y hay muchas personas y muchos emprendedores y gurús y influencers que te dirán, ponte un objetivo imposible porque así te vas a retar cada día a ser mejor. Pero ¿qué pasa si tú eres una persona que necesita cumplir sus objetivos? Porque si no los cumple, se va al hoyo. ¿Cuántas personas no existen hoy en día en este planeta que requieren de esa constancia de poder y de ser capaces de cumplir sus objetivos? Y estoy seguro que a ti te pasa, y a mí me pasa, y estoy seguro que a todas las personas que nos están viendo les pasa. Cuando tú no cumples un objetivo, te sientes muy mal, te sientes muy triste, te decepcionas. Dices, ¿cómo es que yo no fui capaz de hacer esto? ¿Cómo es que no me gradué en 4 años? Yo lo iba a lograr, ¿no? ¿Por qué cuando salí de mi carrera no estoy ganando mínimo 20,000 pesos mensuales? ¿Para qué estudié en una universidad si no? ¿O por qué llevo 35 años de casada y soy infeliz? ¿No? ¿Por qué no tengo un matrimonio feliz? Ahora, ¿qué pasa si tu objetivo es convertirte en un gran líder? Y tienes a esta visión perfecta y nunca la alcanzas. Nunca vas a ser capaz de observarte a ti mismo y observar qué si eres, ¿no? El liderazgo ontológico, entonces, ¿no? Para mí es, a partir de quién eres tú, ¿cómo es que puedes transformar al mundo? Ahora, obviamente, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? De esto. No significa que, ay, bueno, soy un huevón, uy, chin, ¿no? Ni modo, no puedo mejorar, ¿no? Soy un huevón, ¿no? Así soy. Así soy, ni modo, ya. Soy enojón, soy mal hablado,
soy flojo, soy tonto, no puedo hacer nada, ni modo. Ese es mi tipo de liderazgo. No es cierto, ¿no? Por eso, por eso no estoy hablando nada más de autoconocimiento, estoy hablando de ontología. La pregunta de quién soy va mucho más profunda de un quién soy, no se ofenda a nadie, pero de un quién soy horoscopal, ¿no? Si es que esa es una palabra que existe, ¿no? Es un quién soy verdaderamente profundo. Y ese quién soy, pues, está ligado a muchas cosas muy importantes y muy filosóficas, ¿no? Eh, por ejemplo, Carmen, yo te quiero hacer una pregunta y se la quiero hacer a también quienes nos están viendo, a ver si se atreven a responder. Pero, ¿crees que la identidad está fija? Yo diría que no, ¿Por qué? A ver, porque convénceme. a pesar del tiempo, quizá lo que necesitamos, bueno, ajá, a pesar del tiempo, podemos cambiar, como tú dices, podemos mejorar y quizá tener una nueva perspectiva de nosotros. ¿No es así? Ok. Pero, a ver, estoy seguro que todos los que nos están viendo han tenido algún amorcillo por ahí que no resultó bien. Pues cuando tú llegabas con tu pareja y le decías, es que estas son las cosas que odio de ti, o ni siquiera, ¿no? Estas son las cosas que son malas de ti y necesito que cambies. Ellos te decían, sí, yo voy a cambiar, ¿no? O te prometo que voy a cambiar. Y no pasaba nada. ¿Cuántas personas no conocemos así que dicen, sí voy a cambiar y no sucede nada? ¿No? O peor, ¿cuántas personas no conocemos hoy en día que dicen, las personas no cambian? Las personas fundamentalmente no cambian. ¿Tú qué opinas de eso? Creo que puedes cambiar si tienes una motivación suficiente o al menos maquillar. No, no, maquillar no. Pero sí, sí puedes cambiar si tienes una motivación suficiente para hacerlo. O si adquieres cierta experiencia o algo, cambia tu vida para poder iniciar el cambio que quieres o sugestionan, ¿no crees? Sí, estoy de acuerdo. Hay un filósofo que se llama David Hume, que a mí me gusta mucho, que, digo, su teoría es bastante compleja y locochona, ¿no? Pero parte de lo que él decía es que la identidad no está fija. De hecho, la identidad nunca existe, ¿no? Siempre eres cambio. Es decir, nunca eres la persona que tú siempre crees que eres, porque siempre estás cambiando. Ahora, eso fue hace 700 años, ¿no? Que pues hoy en día pues sabemos que la identidad y nuestro cerebro, ¿no? Sí hay cosas que son un poco más concretas y un poco más fijas. Pero ciertamente, mientras más pasa el tiempo, más crecemos y más cambiamos y más nos desarrollamos. Yo no soy la misma persona de cuando era hace 5 años, ¿no? A pesar de que ni siquiera tengo el mismo cuerpo, ¿no? No tengo el mismo cuerpo, no tengo las mismas ideas, no tengo los mismos conocimientos ni las mismas habilidades. Sigo siendo yo, ¿no? Por eso cuando hablo de liderazgo y cuando hablo de liderazgo ontológico, digo que la pregunta esencial, ¿no? Es ¿quién soy yo? Y no es una pregunta que podemos responder fácilmente. O sea, es tan difícil esa pregunta que si tú se la haces a cualquier chavito de 13 años, o de 14, o de 15, o de 16, o de 20, o de 30, o de 45, o de 87 personas, te van a decir, no sé. Y es tan brutal esa pregunta que nos pasamos desde los 13 años hasta los 22 años teniendo crisis existenciales todos los días. Ser es ser percibido. Las identidades no están fijas porque ni siquiera en este momento no nos conducimos de manera uniforme en todo contexto. Sí, totalmente. ¿No? No somos idénticos, ¿no? La identidad no es idéntica, no es continua, no es universal. Ya vi que te están chuleando de ahí en los comentarios, ¿verdad? La familia, muchas gracias. Entonces, es una pregunta muy interesante. No sé, no,
supongo que muchos de los que nos están viendo han visto algunas películas de la cultura pop. Entre ellas puede ser Los Juegos del Hambre, que es una pregunta muy interesante. Es una película muy interesante. Yo la vi hace poquito porque estaba de intenso a las 2 de la mañana. Y la premisa es horrible, ¿no? La idea de 24 chavitos en un torneo matándose para, pues, por control y lo que quieras, ¿no? Pero hay uno de los personajes principal que se llama Pita Melark, que es el chavito que se va con la chava y que está ahí. En algún momento dice en la película, quiero entrar y no quiero que me quiten quién soy, ¿no? Quiero salir o quiero morir en este torneo siendo la persona que yo soy. Es decir, él decía, yo no voy a matar a sangre fría, yo no voy a hacer quién sabe qué, bla, 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 y gran parte del tema del libro es que él sí lo logra y ella no lo logra y por lo tanto no, es terrible. Pero hay algo muy interesante, ¿no? Lo que él nos estaba diciendo es, incluso ante la peor situación posible, que es, me están sacrificando y me voy a morir, ¿no? Hay un 0.05% de probabilidad de que sobreviva. Y me están obligando a matar a alguien, a otra persona, ni siquiera a un animal, a otra persona. No voy a dejar de ser quien yo soy. Y yo les pregunto a todos. Entonces, significa, hay una pregunta muy interesante, ¿no? Hay contextos en esta vida, ¿no? Hay momentos en esta vida donde tenemos que ser completamente fieles a nuestra percepción de nosotros mismos, o siempre tenemos que tener abierta la posibilidad de cambiar. No sé qué opinas tú, Carlos. Fíjate que es una pregunta muy interesante y muy difícil. Nunca me la había planteado, pero si ahora te lo respondiera, diría que siempre hay que tener la posibilidad de cambiar. ¿No, no lo crees? Sin embargo, no perder los ideales que tú tienes. Ok. Es decir, por ejemplo, si yo veo 2, 3 años atrás y veo las situaciones que vi, las decisiones que tomé, digo, pude haber tomado mejores decisiones. O sea, cargo del pasado, no sé, a lo mejor no fue el más inteligente o el más listo. Sin embargo, ahora si me pusieras en esa misma situación, en el mismo contexto, lo haría de manera diferente. Y hay personas que lo romantizan mucho y te dicen, ah, pues es que yo no tendría el aprendizaje que he tenido. Ok. ¿Tú qué opinas? Yo creo que es muy complicado, pero hay un libro, hay una autora que me fascina, que para aquellos que son fanáticos de la ciencia ficción deberían de leerla, que se llama Lois McMaster Bujold. Por ahí Google, que tiene una serie de ciencia ficción que se llama La saga de Vorkosigan. Que mis mejores amigos y mis familias saben que estoy obsesionado con esta serie. Y tiene un personaje que se llama Miles Vorkosigan, que es un personaje todo locochón y bueno, en fin, no importa. El, el, el punto con esto es que él se enfrenta a una situación, ¿no? Donde básicamente le dan la opción de conseguir lo que él más quiere, ¿no? De conseguir lo que su corazón más desea, lo que su mente más quiere, cumplir todas sus ambiciones, lograr exactamente lo que él ha soñado durante toda su vida, cumplir las obsesiones de su familia, de su país, de sí mismo, de su futuro. Y lo único que tenía que dar a cambio era su corazón. Y una de las frases que él dice, que es muy inteligente y muy profunda, que no me esperaba leer de un personaje de ciencia ficción, es que decía, la única cosa que no puedes dar por el deseo de tu corazón es tu corazón. Y si queremos ponerlo en términos filosóficos, ¿no? Y especialmente en términos ontológicos, es que no puedes sacrificar tus esencias porque entonces dejas de ser quien eres, ¿no? La única cosa que no puedes
Dejar de ser es aquello que siempre eres. Que suena muy tautológico y muy, ay, pues obvio, güey, o sea, no manches. O sea, obvio no puedes sacrificar lo que eres porque pues dejas de ser quien eres, ¿no? Pero entonces llegamos a dos distinciones filosóficas muy interesantes, que es la esencia y el accidente, ¿no? Esto es algo que Aristóteles mismo nos dice desde hace mucho tiempo, ¿no? Que todo ente, ¿no? En este caso el ser humano, está conformado por esencias y por accidentes, ¿no? Que podemos hacer un ejercicio muy simple, ¿no? Si tenemos un gato, ¿no? Pues, ¿qué cosas le podemos quitar antes de que deje de ser un gato? No, pues, ¿un gato sin pelo sigue siendo gato? Sí, Ok. ¿Un gato que no maulla sigue siendo gato? sí, Ok. ¿Un gato que no ve sigue siendo gato? también. Ok. ¿Un gato que no tiene cola sigue siendo gato? Sí, sí, sigue siendo gato. Ok. ¿Qué pasa si no tiene bigotes? ¿Sigue siendo gato? Pues evidentemente sí, ¿no? Ok. Entonces, pues un gato no deja de ser gato a pesar de no tener cola, no tener bigote, no tener pelo, no ver, no maullar. Bueno, a ver, ¿qué pasa si le quitamos a un gato todas esas 5 características? ¿Sigue siendo un gato? Pues sí. Bueno, es un gato muy feo y muy extraño, ¿no? Pero sigue siendo un gato. Entonces, ¿qué es de un gato que es esencialmente de un gato? Su cuerpo, Ok, su pero nacimiento. sí, ok, podemos decir que un gato es todo aquel que nace de una gata, ¿no? Ajá. Ok, ahora, pero no hemos respondido a la pregunta. ¿Qué es un gato? Bueno, si lo buscamos en... Seguramente te va a decir un animal felino. Incluso te podría decir peludo, a veces no. Ok, entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un gato y un león? El tamaño y la especie. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tuviéramos una máquina de ciencia ficción y metiéramos a un gato en esa máquina y de repente ahora tuviéramos un gato gigantesco? Pues sería un gato gigantesco, ¿no crees? Pues sí. Ahora, los biólogos, por ejemplo, te dirían que lo que hace a un gato, y que es muy diferente a lo que lo hace un león, es su configuración de ADN, ¿no? Su Ujú. configuración genética. Ok, ¿no? Entonces, si tú tienes la misma genética que todos los gatos, entonces eres un gato. No, no sé si los que nos están viendo notan la circularidad del argumento, ¿no? Porque definimos a un gato como un gato, ¿no? Todo aquello que es genéticamente un gato es un gato. Entonces, un gato es todo aquello que es genéticamente un gato y todo lo que es un gato es genéticamente un gato y un gato es genéticamente un gato. Entonces, es nada más circular, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos, pues, de qué es la esencia, ¿no? De las esencias de cada persona, pues depende, ¿no? Pero lo que nosotros observamos principalmente en todo individuo son sus accidentes, ¿no? Es alto, es chaparro, es gordo, es flaco, guapo, feo, ¿no? Es miope como yo, barba, calvo, o como tú, que es lampiño. No, pero pues últimamente esas cosas no son cosas que nos definen. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué cosas sí nos definen? ¿Qué cosa? A los que están aquí en este chat que han estado participando maravillosamente, me encantan sus comentarios sobre los gatos y de los patos y de todo. Eh, Les quiero preguntar, ¿qué son las cosas que nos definen? ¿Qué nos define como seres humanos? Me quiero esperar unos 5 segunditos a que nos respondan, pero en lo que nos responden, Carva, ¿tú qué opinas de qué son las cosas que nos definen como seres humanos? Es, la que a mí me define como ser la humanidad que tenemos, ¿no? El razonamiento lógico y la conciencia que podemos llegar a tener acerca de Ok, lo que estamos haciendo y de nuestras acciones, o incluso de nuestro lugar en el universo. ok. ¿Sí? Entonces, una persona que piensa irracionalmente no es humano o es menos humano que tú. Entonces, por ejemplo, yo que soy una persona que tiene muchos años de estudio de lógica, ¿no? Donde sé sobre métodos de racionalismo y digamos que sé pensar lógicamente mejor que tú, ¿no? Si nos ponemos en la cosa más formal, soy más humano que tú, Diría que no. no, solamente soy más racional, ¿no?
Es falso, ¿no? No soy más racional que tú, Carlos, es nada más un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el carácter, la esencia, ¿no? Ok, la cosa es que si nosotros estamos buscando la esencia del ser humano y decimos, no, pues la esencia del ser humano es la esencia del ser humano, pues entonces está un poco complicado identificar cuáles son esas esencias, ¿no? Pero, por ejemplo, Adri Morelos menciona las acciones que hacemos, las acciones que tomamos. ¿Tú qué opinas, Carla? ¿Somos las acciones que tomamos? De cierta manera, sí, ¿Por qué? porque a través de ella definimos los aprendizajes que podemos llegar a tener. Ok, me gusta. Yo estaría de acuerdo con ustedes, ¿no? Somos las acciones que tomamos. Esa me encanta. Un filósofo muy famoso que a mí en lo personal no me gusta porque resultó ser nazi, pero no le quita valor a sus ideas. Bueno, sí le quita un poco de valor, pero una de las aportaciones más grandes que él le hace al mundo de la filosofía es que él llega a la conclusión de que no sabemos, no somos capaces de saber qué es la existencia en sí misma, ¿no? Solamente somos capaces de saber cómo es que somos nosotros como seres humanos. Y la manera en la que somos nosotros como seres humanos es que nosotros estamos en el mundo. Nosotros no solamente somos, ¿no? Nosotros estamos en el mundo. El español tiene una maravillosa palabra que es el estar, que muchos otros lenguajes no tienen, otros idiomas, y que a mí me fascina, ¿no? Nosotros estamos en el mundo. ¿Y cómo es que estamos en el mundo? ¿No? Por ejemplo, ustedes mencionan que somos acciones. Pero ¿qué pasa si soy un vegetal y no tomo acciones? No decido acciones, porque últimamente estoy respirando y estoy viviendo, ¿no? Pero no estoy decidiendo acciones. Dejo de ser humano. Eh, Lili pregunta, Gonzalo, ¿cómo crees que debe trabajar una persona en sí misma para desarrollarse como un líder ontológico? Me encanta esa pregunta y ahorita la voy a responder. Creo que va a ser gran parte de la respuesta de estos próximos minutos. Tiene sabor si eres vegetal. Rosaura mencionas, ¿crees que las acciones no nos definen? Porque a veces actuamos por alguna reacción. Totalmente. Y creo que eso va un poco al sabor de lo que hemos estado platicando, ¿no? No estamos definidos, ¿no? Al principio, cuando estaba mencionando estos arquetipos de liderazgo, ¿no? El líder que es el jardinero, o el líder que es el látigo, el líder que es el soldado, ¿no? Que todos estos son tipos de liderazgos dichos por algunos teóricos, pero tengo una de mis grandes fallas es mi memoria para el tipo de esos mensajes, ¿no? Es que están definidos, están arquetípicos, están encasillados entre dos barreras. Y lo que y es mi hipótesis y mi idea, es que el liderazgo no puede estar encasillado entre estas dos barreras porque el ser humano no está encasillado en estas dos barreras, ¿no? Nuestra identidad no está definida, es siempre cambiante, siempre está en movimiento, siempre está en transformación, ¿no? Todo ser humano siempre es últimamente como un torbellino, ¿no? Siempre en movimiento, siempre cambiante, aunque mantiene la misma forma más o menos, ¿no? Puedes cambiar de color, puedes hacer muchas cosas, pero hay algo dentro de ti que últimamente te define como Carva, ¿no? ¿Qué es eso? Pues probablemente es nada más tu cuerpo y tu tiempo y tu estancia en el mundo, ¿no? Es una circunstancia. El hecho de que seas Carva y no Gonzalo es pura aleatoriedad. Algunos dirían que es tu destino. Pero entonces, ¿no? Si estamos ante estas ideas, ¿no? Ante la idea de que no estamos definidos, ante que nuestras esencias son cambiantes, o sea, gran parte de nuestra esencia es que no estamos definidos, ¿no? Por ejemplo, eso yo diría que es una de nuestras bases importantes cuando hablamos de el ser humano, ¿no? Gran parte de nuestra esencia del ser humano es que no estamos definidos. Somos siempre cambiantes. La manera en la que Heidegger y este filósofo alemán nazi que les mencionaba, y todos los otros filósofos que no eran nazi y que estaban de acuerdo con él, o que lo dijeron antes que él, o que lo dijeron después que él, están de acuerdo, es que una de las maneras en las que
no somos cambiantes, en las que somos cambiantes, es que somos lenguaje y somos historia, ¿no? La historia está definida a partir de un pasado, lo cual nos permite decir quiénes somos hoy en día, pero el futuro no está escrito, por lo tanto la historia no está escrita, ¿no? La historia es misma cambiante. Y el lenguaje, a pesar de que la Real Academia Española nos quiera decir lo contrario, el lenguaje no está definido, ¿no? El lenguaje es algo vivo, es cambiante, es transformativo. Las reglas que tiene siempre se pueden destruir y siempre se pueden cambiar. Eso de que somos historia y que somos lenguaje tiene connotaciones muy profundas, pero últimamente no es a lo que quiero llegar. Sino más bien, pues, ¿qué significa ser un líder ontológico? Y creo que esa es nuestra gran pregunta ahorita, ¿no? A ver, antes de llegar a eso, Ronald nos hace una pregunta. No quiero ser barbero, pero creo que el ejercicio inclusive involuntario de filosofar es gran parte de nuestra esencia humana. Aquí incluyo las dimensiones psíquicas de aquellos que percibimos con capacidades especiales. Claro, ¿no? Claro. Algo que, por ejemplo, nosotros hemos hecho y que ha sido uno de nuestros grandes errores, ¿no? Grandes errores, así como lo hicimos con el liderazgo, lo hicimos con la idea de ser humano, ¿no? Que creo que es justo grande del paradigma que quiero discutir aquí y cambiar dentro de, si es posible, dentro de todos ustedes. Es que el ser humano no es solamente una cosa, ¿no? No es solamente un tipo de ser humano, ¿no? Cuando hablamos que somos lenguaje, algo que nos gusta hacer a los seres humanos es clasificarnos. No nos gusta ponernos en ciertas categorías, ¿no? Somos personas con capacidades especiales, somos personas con síndrome de Down, somos personas con autismo, somos líderes, somos flojos, somos tontos, somos inteligentes, ¿no? Somos pobres, somos ricos, privilegiados, ¿no? Todas estas diferentes características y categorías, ¿no? Nos estamos encasillando de estas maneras. Y así como lo hacemos de esa manera, lo hicimos con el ser humano. A tal punto que consideramos que hay una manera correcta de ser humano, que es la normal, entre comillas, y una manera incorrecta para otras personas, especial para otras, que es, no sé, tener síndrome de Down, tener algún tipo de autismo, algún tipo de Asperger, alguna discapacidad física, mental, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual no es correcto, ¿no? Y yo creo que todos aquí van a estar de acuerdo conmigo que no es correcto clasificarnos de esa manera, ¿no? Que estas diferentes características, circunstancias o accidentes que tenemos, últimamente no nos definen. Lo que sí nos define es la manera en la que nos comunicamos con ellas y la manera en la que las cosas que hacemos con todo este diferente tipo de cosas. Entonces, regresando a la pregunta que me hicieron hace poquito, está Lili, que es una pregunta muy importante, que es, pues, entonces, o sea, ¿qué? Quiero hacer dos cosas. Y siento que te he hablado mucho y no has hablado suficiente, Carlos. No, no te preocupes. La verdad, me entretiene mucho tu plática. Claro, se me apagó la luz. Ok. La pregunta que hacía Lili es, ¿cómo crees que debe trabajar una persona en sí misma para desarrollarse como líder ontológico? Ok, ya está. Quiero hacer dos cosas rápidamente. La primera es decir un poco más específico, ¿no? ¿Qué significa qué es un líder ontológico? Y dos, ¿cómo es que llegamos a trabajar a ser un líder ontológico? Entonces, ¿qué es un líder ontológico? ¿No? Un líder ontológico, o qué es el liderazgo ontológico, es entender al liderazgo a partir del individuo. Y del individuo, ¿no? En su máxima capacidad del ser. Es decir, responder a la pregunta profunda de quién soy y a la segunda pregunta de a partir de quién soy, ¿cómo es que somos? ¿No? Aristóteles lo dijo, somos animales políticos. Y no lo decía en el sentido de que estamos involucrados en la política y viva un partido político. No. Él lo decía en, somos seres sociales. El ser humano está
una de nuestras esencias es que inevitablemente nos relacionamos con otros, ¿no? Entonces, parte de nuestra pregunta, parte de nuestra identidad, el quién soy, inevitablemente nos lleva a la otra pregunta, ¿quiénes somos? Y pues después de eso, pues la otra pregunta es inevitable, ¿qué queremos hacer con eso? ¿No? Son las tres preguntas bases que yo diría que son esenciales para el liderazgo ontológico, porque son las preguntas bases de la ontología y que son las preguntas que últimamente nos tenemos que responder. Ahora, ¿por qué es importante esto y por qué, y me voy a permitir un poco de ego al decir que considero que es el mejor tipo de liderazgo? Eh, porque es un liderazgo genuino, ¿no? ¿Cuántas personas nosotros no conocemos que intentan ser otra persona? ¿No? Que intentan ser alguien que ellos no son. Y se nota inmediatamente. Se nota que o son infelices o son o son menos energéticos o lo que quieras, ¿no? Pero pues cuando tú te encuentras con una persona que sabe quién es y está completamente, no necesariamente feliz, porque hay veces que no nos gustan algunas cosas de las que somos, ¿no? Pero se sabe quién es, ¿no? Es completamente diferente, ¿no? Se comunican, hablan y son de manera diferente. Mark Carvajal dice que esas tres preguntas son parte de una clasificación. A primera vista sí, ¿no? Nuestra primera intuición al responder quién soy, ¿no? Es no, pues soy una persona carismática, o soy una persona feliz, soy increíble, soy triste, ¿no? Son características, nos clasificamos cuando respondemos a esa pregunta. Pero cuando tú vas en un proceso de psicoterapia y te ayudas a responderte esta pregunta, ¿no? Te das cuenta que es algo un poco más profundo, ¿no? El conocimiento de sí mismo no es solamente con adjetivos, es hasta cierto punto algo espiritual. Y no me refiero a espiritual con religioso, ¿no? Sino hay una combinación entre nuestro racionalismo, ¿no? Que nuestro racionalismo nos lleva a decir estas características, y hay una combinación de nuestros sentimientos, nuestros sentidos, que nos llevan a entender, ¿no? A entender físicamente, si así lo queremos decir, ¿no? Y hay una síntesis entre ellos. Entonces, respondemos a esas tres preguntas. ¿Y por qué yo creo que es el liderazgo más esencial, no? Porque cuando tú piensas en los mejores líderes que has encontrado en tu vida, la gran mayoría de ellos cumplen con estas funciones, ¿no? No lideran a partir de esta idea de liderazgo, lideran a partir de sí mismos, a partir de quiénes son. Y eso terminan siendo las personas que más terminas queriendo en tu vida, ¿no? Porque los notas imperfectos. Mientras que si nosotros, o sea, aquellas personas que se dicen a sí mismos líderes y que se ponen enfrente de un grupo, enfrente de una persona y te intentan convencer de que de hecho son un líder, no les crees. O notas que hay algo ahí que no está bien, ¿no? ¿Tú qué opinas, Carla? Creo que querías decir algo. Mencionaste algo que me causó un poco de curiosidad, de fingen ser otra persona. Pero, ¿qué opinas del fake it until you make it? Que trata de finges tener cierta habilidad, finges cierto hábito, si le quieres decir así, para poder ser quien quieres llegar a ser. Ok, de ahí va a la segunda parte profunda de esto, ¿no? Como mencionábamos al principio, ¿no? Pues, o sea, ¿qué pasa si cuando yo respondo en el quién soy, me quedo nada más en el soy un flojo, soy huevón, soy tonto, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba, ¿no? Que yo decía, siempre voy a ser gordo toda mi vida, ¿no? O sea, no, yo voy a ser una persona gorda, ¿no? Independientemente de qué es lo que sucede, ¿no? O nunca voy a poder hacer X, Y, Z cosa, ¿no? Hay ciertas cosas, ¿no? Que sí tenemos que aceptar que es imposible para todos, ¿no? Nunca vas a ser perfecto, eso es algo que tenemos que aceptar. Y al nunca vas a ser perfecto, pues tienes que aceptar que hay cosas en las cuales nunca vas a poder lograr, ¿no?
Pero al mismo tiempo, tenemos que lograr quitarnos el autoengaño. Si tú vas a un proceso de psicoterapia, ¿no? Gran parte de lo que haces en un proceso de psicoterapia es, ¿no? Pues identificar qué cosas me estaba mintiendo a mí mismo, ¿no? Qué cosas me estaba diciendo a mí mismo que son falsas. Por ejemplo, uno muy clásico es, ya superé a mi ex, ¿no? Sí, yo superé a mi ex, ¿no? Sin pedos, ¿no? Sin problemas. Y resulta que no. O, no, sí, o sea, yo no estoy enojado con mi mejor amigo. No, el enojo es para personas que llevan 40 años de casadas, ¿no? O sea, es mi mejor amigo. Y sucede lo mismo con las cosas que nosotros percibimos de nosotros. No es que seas flojo, ¿no? Tal vez hay algo en tu cerebro, ¿no? Y que puede ser algo químico, ¿no? Porque sí hay cuestiones químicas en tu cerebro que te crean ciertas deficiencias. O puede ser algo psicológico, puedes tener algún trauma detrás. O tal vez ni siquiera es un trauma, te pudiste haber condicionado psicológicamente para hacer X o Y o Z cosa. O tal vez el problema es que si tú te crees tonto, eres tonto, ¿no? Y también hay veces donde la culpa la tienen otras personas. O sea, hay veces donde sí, generalmente el hecho de que seas tonto, pues es culpa de que tuviste malos maestros o de que nadie creyó en ti. Pero eso no significa que tú no puedas decir, no, no soy tonto. O al revés, sí, soy tonto, pero lo voy a dejar de ser. Entonces, el fake it till you make it, ¿no? No sé cómo decirlo en español, pero creo que tú dijiste muy bien. Fíngelo hasta que lo logres. Sí, fíjalo hasta que lo logres, ¿no? Yo creo que hay ciertas cosas verdaderas, pero siempre y cuando no sea una mentira, ¿no? El que lo finjas no implica que no sea de hecho verdad, ¿no? O sea, si tú lo estás fingiendo y te están saliendo bien las cosas, significa que es porque lo eres. Tú nada más estás creyendo que lo estás fingiendo, ¿no? Y también en la educación, pues son procesos. La educación es un proceso, ¿no? Vas aprendiendo. Uno siempre puede aprender nuevas cosas. Entonces, esa es gran parte de la respuesta a la pregunta que me hiciste hace ratito, Lili, que es, responde esas preguntas, ¿no? Responde quién eres, y luego llega al quién somos, y luego al qué quiero hacer. Y no son preguntas fáciles, especialmente porque es algo que tienes que hacer constantemente. ¿Y a quién le gusta estar en un constante estado de existencialismo y de angustia existencial? A nadie le gusta. Muchos filósofos sufrieron toda su vida porque lo hicieron, ¿no? Algunos de ellos hasta se suicidaron. Los adolescentes sufren totalmente por estarse preguntando esto todos los días, aunque no lo sepan que se lo están preguntando. Pero yo creo, o sea, la manera en la que lo logramos es, no lo puedes hacer solo, ¿no? Por eso la segunda pregunta, el quién somos. No puedes llegar a ser un líder estando tú solo. Sí, No por puedes, supuesto. no puedes llegarte a conocer a ti mismo solamente por tu cuenta. La psicoterapia ayuda mucho, ¿no? Yo creo que es esencial y creo que cada vez más estamos aprendiendo como sociedad que la inteligencia emocional es cada vez más esencial para nuestras vidas y la psicoterapia también. Pero también se vale ponerte a prueba y verdaderamente poner a prueba las concepciones que tú tienes de ti mismo. ¿Cómo lo haces? No es fácil, lo puedes hacer de muchas maneras. Por ejemplo, ahorita que es cuarentena y que muchas personas están sufriendo estas crisis existenciales y que nos estamos redefiniendo cada uno a nosotros mismos, ¿no? Pues, o sea, si yo me quiero redefinir, ¿no? Ya no quiero ser una persona floja, pero pues mi departamento mide 10 metros y estoy muy deprimido y todo, pues también hay momentos, ¿no? Hay momentos donde uno tiene que llevar las cosas adelante. Lo que sí es que, obviamente dentro del liderazgo hay un deber, ¿no? O sea, por eso lo hablaba también desde un principio, hay un deber de la automejora, hay un deber de realizarse siempre a sí mismo.
Por ejemplo, regresando una vez más a este personaje maravilloso de este libro de ciencia ficción que les recomiendo a todos que lo lean porque es mi serie de libros favorita, llega su papá, ¿no? Y su papá es una persona, ¿no?, que indirectamente le ponía mucha presión y le pregunta, ¿qué quieres? ¿No? Después de que esta pregunta, de que la otra persona le dice, te doy tu corazón a cambio de tu corazón, ¿no? Y le pregunta, ¿qué quieres? Y él le dice, quiero llegar a ser lo más yo que pueda. Y yo creo que esa debe de ser la ambición de todo líder ontológico. Llegar a ser lo más tú que puedas. Y nos ponemos muchas excusas. No, es que mi familia espera esto de mí. No, es que la sociedad me dice que esto debe de ser, ¿no? Y muchas veces no es de tu familia y no es tu sociedad, eres tú, ¿no? Eres tú quien te dice estas cosas, ¿no? No existe la sociedad, ¿no? Y por mucho que tu familia es importante, últimamente tú eres la única persona que vive tu propia vida. Entonces, llegar a ser lo más tú que puedes. Y muchas personas no lo logran, porque es muy fácil, es muy, muy fácil quedarte en los lugares comunes, ¿no? La sociedad, la familia, la pareja, la escuela, el maestro, tu carrera, ¿no? Yo soy, o sea, en el momento en el que ya me digo soy empresario, pues ya, soy empresario. En el momento en el que digo ya soy académico, pues ya, soy académico, ¿no? Entonces, es llegar a ser lo más tú que puedes. Y si esto implica, ¿no?, que tienes que hacer cambios radicales en tu vida, pues los tienes que hacer. Sí, por ejemplo, esa pregunta de Rosa ahora es increíble, ¿no? ¿Te caes bien viviendo contigo mismo? ¿Vivirías contigo? Definitivamente. Hay un libro que se los recomiendo a todos. Este no es de ciencia ficción, es un libro un poco más serio, es una novela histórica, psicológica y filosófica que se llama La noche en la que Nietzsche lloró. Este libro, no lean libros de liderazgo ni de autoridad, esas cosas no sirven. Mejor vayan a psicoterapia. Lean este libro, que es una maravilla. No lo tengo aquí a la mano, pero se los vuelvo a decir. La noche que Nietzsche lloró. Es un libro donde justo hay gran parte de esta discusión, ¿no?, donde hay dos personajes que están descubriendo y redescubriendo su identidad y llegan a una serie de conclusiones interesantes donde hacen cambios drásticos en su vida a partir de este autoconocimiento. Y son cosas que tenemos que llevar a cabo, y si leen el libro van a ver que es un proceso muy doloroso, ¿no? Es doloroso llegarse a conocer con la profundidad que uno tiene para llegar a hacer esto. Pero los resultados son maravillosos. Y creo que ya casi vamos a echar la hora, entonces me gustaría hablar rápidamente de por qué deberíamos de ser líderes ontológicos y no otros tipos de líderes. Que no es cierto, sean el líder que quieran, es gran parte del chiste, ¿no? Sé el líder que tú tienes que ser. Yo durante mucho tiempo, yo no soy una persona perfecta, y cualquier persona que me conoce se los puede decir y les va a poder decir exactamente por qué no, ¿no? Es muy obvio por qué no soy perfecto. Pero he tenido la bendición, no bendición religiosa, pero la bendición de haber tenido buena suerte, de haber tenido la posibilidad de poder impactar a muchos jóvenes a lo largo de mi vida, entre ellos a mí mismo, pero muchos de ellos, muchos amigos míos, ¿no?, de todas las edades, ¿no?, desde chavitos desde los 14 años hasta chavos que tienen un año menos que mí. Y yo durante mucho tiempo de mi vida me ha costado mucho trabajo, ¿no?, llegar a responder esta pregunta de quién soy, ¿no? Y es algo que constantemente hago. Pero algo que siempre he tenido en cuenta es que el impacto que yo he tenido en estos chavos no ha sido por las características que no es porque sea calvo, ni carismático, ni nada, ¿no? Es porque yo les ayudé a descubrir quiénes eran, ¿no? Y eso es últimamente algo que hace un líder ontológico, ¿no?, que responde a la pregunta en el quiénes somos, ¿no? Y qué es qué hacemos cuando sabemos quién soy yo.
inevitablemente llevas a lograr que los otros se descubran a sí mismos. Por ejemplo, Rosaura, nos haces una pregunta, ¿naces o te haces líder? Comentas que hay gente que ya nace para mandar y gente para obedecer. Mandar y obedecer no están nada relacionados con ser líder, no tienen nada que ver. Entre el naces o te haces líder, creo que regresamos al paradigma inicial, ¿no? Si nosotros creemos que existe un tipo de liderazgo, que existe un tipo de líder, que existe el arquetipo del líder perfecto, entonces sí naces para ser líder, ¿no? Y tal vez puedes llegarte a ser un poco más perfecto cada vez más, ¿no? Pero si nosotros admitimos que no existe tal cosa y que el liderazgo está directamente relacionado con quiénes somos como individuos, entonces todos nacemos para ser líderes, porque todos nacemos siendo nosotros mismos. Y por lo tanto, la mejor manera para llegar a ser líder es llegando a ser lo más tú que puedas llegar a ser. Ese es el reto. Y ves un cambio a tu alrededor. Cuando tú conoces a una persona que se conoce a sí misma perfectamente y que está en este constante trabajo de autoconocimiento, ustedes mismos, y yo creo que todos lo saben, ¿no? Todos hemos tenido a esa pareja, a ese amigo, a esa familia que se conoce tan bien que nos inspira a conocernos a nosotros mismos, que nos inspira a cambiar, que nos inspira a transformar. No sé Y qué está bueno, pasando en el chat, pero... creo que hoy sería todo por hoy, amigo. Lamentablemente me quedé con muchas ganas de platicar contigo. Quizá en algún futuro podamos volver a hacerlo y volverte a invitar por acá. Disculpa que lo cortemos así, pero tenemos un programa siguiente. No te Em, preocupes. si quieren escuchar más de Gonzalo y saber un poco más de Gonzalo, tienes un podcast, ¿no? Sí, tengo un podcast. Se llama Un centavo por tu pensamiento. Lo pueden encontrar en Spotify, iTunes y SoundCloud. Es un podcast ya un poquito más viejito, pero tocamos 6 temas que a mí me fascinan, desde el propósito de la vida, el problema de la muerte, sobre la belleza, el amor, la existencia. Duran 30 minutos y yo creo que les va a fascinar. Chequen ese libro que les comenté y un gustazo estar con todos ustedes. Me encantó platicar contigo. No, hombre, el gusto nuestro. Nada más voy a leer el reconocimiento que te mandamos por privado, que es la Dirección de Liderazgo y Vivencia, otorga el reconocimiento a Gonzalo León Robles por su valiosa participación en este evento, Liderazgo 360, con tu conferencia de Liderazgo Ontológico, el día de hoy, 3 de junio al 2020, ¿va? Ahí se los Perfecto. muestro. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Gonzalo. Nos estamos viendo, público. Gracias por sintonizarnos dentro de 8 días, nuevamente, 6:30, ya se la saben, por este mismo medio. Nuevamente, Gonzalo, muchas gracias por aceptar la invitación. Todo un gusto y nos estamos viendo pronto. Gracias y gracias al público. Es un gusto leerlos ahí y verlos a todos. Nos vemos, amigos. Cuídense pronto. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense mucho.